No te oigo, Yago. Ah, perdón, que estaba con el micro. Ahora, eso que se acabó ya está otra vez. Es la Valquiria Montini, Vale. se casó y todo. Ah, sí, 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 se casó. Bueno, y otra más. Había otra que era colombiana, que era una lianta que te cagas. Pero esta era una tía que se Ajá. buscaba la vida sacándole la pasta al rollo de enamoramiento, sacándole la pasta a las clientas a full. Ajá. Entonces, No te acuerdas del nombre porque colombiana no conozco a ninguna. joder. Pero hablando con la Nacha lo puedo sacar. Hablando con ella lo puedo sacar. Mm. Debería ir apuntando las cosas. Ah. También las apunto yo, así que no te preocupes. Vale, guay, pues apunta eso, para que lo busques esa información. Bueno, esta tía yo estuve viviendo con ella un mes en su casa. Mm. Uf, muy lianta, porque además en esta época estaban las que se ponían de caballo hasta el culo, las que se ponían de coca hasta el culo. Esta era de coca hasta el culo, y luego pastillas y alcohol. Claro, yo dormía en la calle, entonces buscaba lo que fuera. Claro. Total. Esta estaba operada del coño y se iba a trabajar a la zona de las mujeres, no a la trans, para capturar a tipos. Y luego los capturaba, claro, era una zorrona, nosotros encantados, y se hacía de vez en cuando cortes en el coño para tirar las compresas manchadas de sangre Madre mía. al váter. Wow. Pero no podía quedarse embarazada, era infértil. Wow. Bueno, entonces, no sé por qué va la Valquiria. Había también otra en el contexto que también era interesante. Es muy psicopatía esto. Eh, Como también los... por Dios, un momento. Como también los... Había gente que era cliente que luego se hacía trans, Cari. Ujú. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, Norma Mejía contaba algo de esto, creo, en su libro. es que, o sea, había una compa que había sido clienta que cuando yo llego, ella es una brasileira y era como una explosión de silicona, una cosa desproporcionada de culo, todo, enana, rubia. eh, un momento. Eh, y esta tipa había tenido un hijo y su hijo terminó haciéndose trans y era dos putas gotas de agua. Puedo tratar de conseguir el nombre de esta, también apúntalo. Sé que ella ha muerto, pero También era creo que la... brasileña, dices. Sí, esta era brasileira también, sí. Creo que era brasileira, ¿no? Es que también tiene una manera... Se había hecho la operación de las cuerdas, le había quedado fatal y tenía una voz increíble y era como... Bueno, total, pero esta me acuerdo mucho también como el machaque, ¿no? También de esta compa, porque también luego pues ella muy obsesionada con la ritualización y los conjuros, puta madre, el rollo, muy histriónica. Y, y claro, me acuerdo mucho también como cuando se metían con ella era como, cállate, cliente, no sé cuánto. O sea, siempre al final también es importante como en los momentos de ira explotan las personas. Dicen mucho también de, de, de la persona y del contexto. Mm. Eh, a ver, gente más mayor, pues joder, sí que había montones, coño. Sé que, por ejemplo, bueno, no, porque la que terminó de enfermera, hay unas cuantas que tenían, si Nacha tenía 30 y pico, las otras ya tenían 40 y pico, 50 y pico. Te voy a poner en contexto con Arancha y con... Arancha y la otra, ¿cómo se llama? Coño. Eh, que también me gustaría que hablaras con ellas, que también además son pareja, han sido pareja, también es algo como muy tabú dentro de la comunidad, ya no solamente en el contexto, ¿no? Ya no solamente que fuera lesbiana, sino que además te tiraras trans, eso ya era como, a ver, maricón. Eh, entonces, pues también, si quieren desarrollar el tema, hablar con ellas claramente. Creo que también es importante a reflexionar. Y sí, Cari, en el contexto de las reuniones en transexuales eran
Yo tenía 14 para 15, las compas tenían 18, 19, 17, 18, y luego la generación 20 para 30, 30 para 40, 40 para 50. Ujú, Eh, Igual 50 para 60, tal vez me he ido un poco de la olla, no, pero de 40 para 50 sí. Porque ujú, muchas habrían podido transicionar una vez que cayó la dictadura, una vez que se estabilizó el país. Es sí, verdad que desde la aprobación del 2007 el incremento de comunidad ha sido más por el hecho de que, cuando ya hay una ley que ampara, mmm, la mentalidad social se readapta. Y ya no solamente se readapta cuando se aprueba una ley, sino que creo que la mentalidad social se readapta a medida que interactúa con la comunidad. ujú, Hace mucho más esta trans que te va al mercadillo, y las vecinas y no sé cuánto, que la que está ahí chillando con una bandera detrás. Que ujú, está muy bien chillar con una bandera detrás. Y es importante que también exista esta realidad. Pero al final la comunidad se ha desarrollado por un montón de sujetas que interactúan con la misma. Y ha sido esa visión. Por eso los nazis querían erradicar a los judíos. Por eso el concepto de exterminio es muy brutal, porque estás erradicando la posibilidad de existir. Y es inevitable que la comunidad y el ser humano se identifica con lo que ve. ujú, Entonces, si erradique, también como a medida que el sistema ha evolucionado en derechos sociales, que peligran, la verdad, pero bueno, ha evolucionado, como también la comunidad se ha podido expandir. ujú. Por ejemplo, ¿te acuerdas de cuando estabas en Sevilla, si había como, por ejemplo, varias de estas las que me dices que estaban como integradas en su barrio, en su vida de barrio, en su día a día? Claro, la Quisca, la Huevo, la Lola, la Quisca, la Huevo y la África, eran las tres, la Quisca, la Huevo y la África, las que me protegieron los primeros días. Y eh, sí que estaban en cara integradas, que ellas volvían a Sevilla con mucho gusto, porque Ujú, para ellas sabían cómo yo volví a Sevilla. Yo nací en Madrid, cambiamos de lugares, pim pam, y caigo en Sevilla, neno. O sea, yo caí en Sevilla. sí. Para muchas de otras compañeras, porque también es importante como reflexionar sobre las compañeras gitanas, por ejemplo, ¿no? O sea, sí que ahora Ujú, el concepto más visible es la Tamara por el contexto y no sé cuánto, pero también había otra compa también que también le podemos sacar el nombre a la Nacha, seguro. Miriam Y Amaya, por ejemplo. eh, creo que era una que era como que también se había hormonado, pero no se quería operar el pecho, jugaba con la dualidad, Ajá, ¿vale? De poder estar en su comunidad con una familia, porque también hay que decir que dentro de la comunidad gitana no todas las familias han negado su diversidad, también era ujú, como, métete con mi hija que te mato, sí, también, pero justo la de esta compa, pues no era muy guay la familia con el rollito trans. Entonces, travesti en la época. Entonces, como también esta compa, como también esta compa llegaba a poder desarrollar su identidad a través de la prostitución. En ujú, 2004 hice una tesis con una ujú, compañera que igual te sería tal vez si tienes tiempo interesante o que lo pudieras sí, sí, adaptar o meter o reflexionar un poco totalmente, sobre el sí. desarrollo y la identidad trans a través sobre el desarrollo de la identidad trans a través de la prostitución en Barcelona para la Universidad de München, Bavaria. Ujú, Ella es Catherine Vogel, y Catherine Vogel es una amiga mía que era la novia de mi jefe cuando yo trabajaba de camarera en el Leticia en el 2000, ¿qué? No sé, 2004, sí, 3, 4, 5, estuve trabajando de camarera. Ella es una chica alemana que se flipa con se viene para Barcelona, estaba estudiando antropología en la Universidad de München, seguía estudiando a distancia y decidió que cambiar su tesis después de conocerme
que su tesis iba a ser su final de carrera. Allí tienen otro nombre distinto, le cambian el orden, no hay un TGC o no sé qué, hay otra movida. Lo final lo iba a hacer a dedicar a la alegría, pero decidió dedicarlo a las personas trans. Entonces, ella, lo importante es el enfoque. Lo importante es que ella hace una reflexión desde otro ángulo, no analiza, no utiliza la técnica antropológica de no interferir en el medio, sino que Mm, también reflexiona a través de su intervención, de su ujú, interrelación en el medio, como también el medio le ha permeado y como también ha podido. Entonces, cómo un sujeto es vilipendiado y corre peligro, inclusive en ese yo me he maquillado, salido de mi casa, me voy a putear, y cómo al llegar a la zona de trabajo cambia su estatus social como completamente. ujú. Y pasa de ser vapuleado a deseado y vanagloriado. Y dirás, pero bueno, pero están pagando, no hay deseo. Claro. Volviendo al punto, ¿cómo te pago? O sea, estoy dispuesto a darte dinero con tal de estar contigo, que es que también Mm, está del lado, no se reflexiona. Estoy dispuesto a pagar para estar contigo y como al mismo tiempo tu cuerpo es deseado, porque no todos son el, no todos son el torrente, hay, son muy pocos torrentes, hay mucho chulazo también. ujú. y, 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 tienes un deseo carnal con un sujeto, ¿no? Y follas. Entonces, a veces trabajas, a veces follas. Entonces, creo que es importante también esa reflexión, creo que nutre mucho en tu constructo de pensamiento, en tu reflexión académica, Mm. no negar esa otra parte, ¿no? Pues, porque es inevitable cuando vas a Sí, hablar de sí. travestis que el puterío está. Entonces, eh, no sé si lo tiene en alemán, claro, igual, pero nuestros textos, nuestras conversaciones las puso en castellano, porque Vale. decidió que tenían que currárselo, que la peña tenía que Ajá. currarse la traducción y no lo entiendo, porque la construcción gramatical es distinta, luego es Sí. jerga, entonces está guay. Eh, Pues sí, me encantaría leerlo. pues te, pues te pondré en contacto pongo en contacto, localizo a Catherine y a ver si podemos sacar esto un poco para adelante, porque yo creo que es como muy interesante. Yo creo que va siendo hora de traducir eso también. Pues Y sí. sí, y, y voilà, y no sé por qué hemos llegado a esta parte de mi vida, que no tiene nada que ver, es la primera vez que la Ujú. saco. No sé, yo qué sé, pero en fin. Eh, Te quería preguntar también por si, por ejemplo, alguna de estas que ya no eran tan jóvenes, que estaban allí, que tú conoces en los 90 habían hablado un poco de cómo para ellas los 80 habían supuesto, sobre todo la segunda mitad de los 80 como un poco eh, un bajón o afectadas pues como por la droga, por el trabajo, porque por ejemplo hay varias que están pues en Madrid, en Barcelona en los 70 que están actuando en la noche, también se dedican a la prostitución, pero están ganando bastante dinero, tienen, bueno, trabajo, compaginan ambas formas de trabajo, tienen como todo este rollo de como la vanidad de las revistas que se habla mucho en esa época, ¿no? De salir en la portada del party, del no sé qué, eres la estrella por un día, por una semana, por un mes, y como cuando empiezan a cerrar muchos de estos locales, como a mediados de los 80, eh, pues muchas tienen que irse como empezar a actuar pues como en discotecas de pueblo, se mudan, por ejemplo, yo sé, de vestida azul estaba en Barcelona y tuvo que irse a, bueno, en Madrid estaba, perdón, y tuvo que irse como a pueblos de Zaragoza y actuaba por allí, y era como un ambiente muy diferente ya, muy marcado por la droga también, su hermana estaba con la heroína, entonces no sé si te hablan un poco de cómo ese tránsito de una época a otra, y a la vez que tú lo veías ya desde un poco casi el final de esa época, imagino, ¿no? Y el inicio de otra nueva. claro, tú, por ejemplo, en ese contexto, vamos a poner dos realidades completamente distintas. En ese Mm, contexto, tú tienes la Mónica Lacachas, que ujú, una diva femenina explosiva, pero vamos, una señora de 2,40 m, enorme,
Eh, y la Eva la gata, que sale en el documental de vestida de azul, ¿no? Vestidas de azul, Sí. en el de donde sale la Nacha. La Eva la gata yo la conozco yo en Carra Perdida. Nosotros nos ocupamos de una pensión que estaba a la altura de Recoletos, de los Chaperos, Ujú, y en esa pensión, al cabo de los meses, me muestran una foto de la Eva la gata cuando era Divina del Con, bueno, cuando estaba joven y bien drogarse, y era muy guapa, y flipé. Esta es la Eva la Yonki. Entonces, como en el contexto de lo que tú me estás diciendo, primero por un lado, te voy a contextualizar en lo que yo te puedo ayudar, ujú, ¿vale? Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me gustaría también donarte una revista que hicimos ujú, de que los archivos los tiene que tener, bueno, a ver, en el año 2006 que estábamos con previo a la ley trans y también estábamos peleándonos con la ley de civismo desde antes que se aprobara y toda esta movida. I metimos, se aprueba el Departament de Memòria Històrica i així ujú, mateix amb Catalunya el de Memòria Històrica. Això, ujú, fuimos al departament i presentamos un projecte. En el Joan Suqué, no, Suqué es el nombre, no me acuerdo. El Joan, el Albert Pons y yo. Entonces era un niñato que, bueno, un colega que había estudiado, que es escritor, un joven audiovisual y una travesti ujú. que estaba haciendo incidencia política bastante en el contexto. Y nos aprueban un proyecto que tuvimos que pedir a una asociación que nos respaldara, claro, porque, a ver, Cari, te damos una subvención, pero no para Pepito, Lola y Juan. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos conflicto, pero porque estaba transexual en la época y el colectivo de transexuales de Cataluña y que al final le pidiéramos el favor al FAC porque el Joan habla con el FAC y al final es el FAC frente al Lliurament de Cataluña que nos pide el dinero y se queda con el 10% de la subvención. Pues fue un poco, en fin, primera bronca en el proyecto. Como marido, las primas que se lo lleven, primo. Pero bueno, en fin. Pero de ahí, bueno, al final tuvimos bronca, yo me salí del proyecto, Ujú. las del departamento de memoria pues no querían, porque joder, es que esto lo vamos a alargar 5 años, podemos sacar mucha memoria, mucho no sé cuánto. Y yo, sinceramente, pues estaba cabradísima porque un compañero mío de proyecto se había pirado 4 meses a la India a filmar no sé qué cuando teníamos un año para presentarlo. El otro estaba no sé cuándo, un viaje, el otro se había ido a Marruecos, maricón, y me volvían con 6 meses, el otro corriendo. Y tío, habíamos dicho de viajar, de ir a Andalucía, a ver con ellas, que ya han vuelto al Ujú, pueblo, de currárnoslo, de sí. presentar, de ser putilla, mostrar la pierna al cliente y si quiere más paga para el año que viene. Y ahora corriendo con lo que tenemos alrededor. Entonces sí que es verdad que yo ahí ya me tocó ser, yo fui la tercera en explotar, que también atrasó todo mucho, y al final hemos hecho una revista que tengo el PDF Ujú, y te lo voy a pasar. Entonces, de ahí hablamos pues de algunas sujetas, ¿no? Estaba no me acuerdo cuál, que hacía travestismo, de cabaret, estaba la que ha muerto, que hubiera sido muy interesante poder hablar con ella, sobre todo por esa mentalidad fachorra al mismo tiempo. Pero como es desde el facha lo de la transexualidad, que es la ujú. importante, que era la mami, que también ha muerto, Ah, pero la tenemos, yo la la tenemos conozco a la fotografía. mami. ¡Ah, la conoce a la mami! La mami de ¿Y no has Colombia. podido hablar con ella y grabarla o algo? Sí, sí, La mami sí. No murió lo hace sé, 3 años o 4, sí. Tengo una entrevista, lo sé, lo sé. no me puedo creer, la mami, mira, no te voy a ni preguntar por ella porque digo, ya estoy cansada de preguntar que no la conozca a nadie. La mami, yo la he seguido su historia desde que ha nacido prácticamente hasta que murió. O sea, es como la historia que más he seguido y más he conseguido reconstruir. Es una vida increíble, o ¡Ah, sea, qué que tiene bueno, por favor! Yo creo que a mí me encantaría Ini poder, se llamaba. cuando puedas, que me pases datos y cosas más, porque, a ver, la mami la conozco yo
en Varna, porque nosotros Sí, la entrevistamos en Varna. Joder, hubo una compañera que nos dio fotografías de periódicos, de recortes, de cosas, de que ella. luego nunca se lo devolvieron, nunca se lo devolvimos, Mm, se traspapeló porque al final las cosas se enviaron al FAC y luego el FAC no cambió de sede, bueno, o sea, perdimos documentos también, hicimos perder a la gente documentos también, yo creo que mm. también es bueno que no todo fue bonito de rosa, también lo hicimos muy mal y hicimos perder documentos a gente, recortes de prensa de la época, o sea, cómo se Ella tenía guardaban unos antiguamente. cuantos guardados. Y eso Ella te lo la has cosa, conseguido guardar tú. tengo las fotos, sí. Es que la cosa es que ¡Guau! ella tenía la constancia, y de hecho ella estaba en el primer colectivo trans del 78. Y lo supe por esto, porque había guardado fotos de ella en las manifestaciones, que son las que te pasé por WhatsApp. Buah. Sí. Ya, Claro, es sí, que la sí, cosa es la que ella, reconocí en la foto. sí, ella Sí. como estaba, tenía una vida tan intensa, estaba mudándose a la otra punta de España cada pocos años, le pasaba de todo, todo el tiempo, ella tenía la constancia, la conciencia de que quería tener como un poco algo que no se perdiera. Y ese algo era una maleta que ella guardaba en la aldea de Zaragoza en la que había vivido, que se llama Fuentes de Giloca, que es un pueblo muy pequeño, y le había dejado a su amiga de la infancia allí, que era una señora cis, muy maja, que sigue viva, que está allí, y que guardara su maleta con sus cosas. Entonces allí tenía pues Que sus... hay una maleta que la tiene una amiga suya con Sí, sus sí, sí, cosas. Hay que sí, ir a sí, sí. fotografiarlo todo. La maleta creo que está en la basura ahora, pero el contenido está por lo menos fotografiado. Sí, 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 sí. Va, Había qué recortes de fantástico prensa, conocerte, había... Yago. Sí, sí, sí. Pues mira, qué fuerte que la conocieras a Trini. Sí. A ver, es que la Trini, claro, vemos el contexto, ¿no? Yo en Madrid quedo hasta el año 95. En diciembre del Ujú, 95 me voy a Barcelona. ujú. Primero me habías preguntado sobre las cabreteras y toda esta movida. Yo, en el contexto, cuando íbamos a ver cabaret, íbamos al... Joder, este que estaba en Chueca. No me acuerdo el nombre. Y Sachas. Pero sí, el Sachas, ese. Sí, sí, el Ujú, Sachas. Pero claro, al final era todo la Pantoja, no sé qué. ujú, Yo, pues, los Cranberries, la Madonna, o sea, me aburría un montón. Yo no ujú, iba a esos sitios, Cari. Yo me iba a discoteca. Entonces, hay una parte de lo lúdico festivo que yo no compartía con mis compañeras. Compartía con las de mi generación, que con las niñatonas, que nos poníamos de bacaladeras y nos íbamos de fiesta. No íbamos de pantoja ni supermodelo. Entonces, hay una parte que yo no puedo transmitir mucho porque viví otra ujú. realidad. Y entonces yo no muy cabretera no era y yo me iba a la LL a ver algún espectáculo, pero de vez en cuando, o sea, no era, me tenía que apetecer este Ujú, petardeo. Entonces, esa parte sí que, no, sí que, por ejemplo, tenemos entrevistado a una persona que sí que hacía cabaret en Barcelona en el contexto en la época y también hay como un poco de memoria con eso. Que ahí en ujú. la revista que te pasa en el PDF sí que está. Eh, y, y qué brutal la Trini. Vale, pues la Trini. La Trini me pone en contexto que, claro, yo voy a Barcelona en el 96, ya empiezo a partir del 96 a viajar a París, Alemania, no sé qué, como que empecé a viajar muchísimo. Y en el 2000, por X, vuelvo a Barcelona y empiezo por el destino, de golpe por se me ofrece hacer una suplencia y termino enganchada en un mundo de hostelería durante, no sé, como 8 años de mi vida. Ujú. Los 8 años que estaban más buenas, perdiendo el tiempo de camarera. Pero bueno, dando mis para que otros vengan a gastarse el dinero en bares. Total. Y en ese contexto conozco a la Trini. Porque yo, claro, El yo de vez en 2000. cuando me iba, me iba a putear. O sea, yo el Camp Nou, yo me cabreo y organizo compañeras en el Camp Nou y toda la movida porque de golpe parazo el hijo puta este de Esquerra Republicana iba a sacar una ley que me iba a prohibir a mí putear en el Camp Nou. Sí. Perdón.
sea, yo estoy trabajando de puta cámara por un sueldo normal y corriente y tengo que vivir y voy a sacarme mi extra al Camp Nou. Los fines de semana, los días que tengo libre, no fines nunca. Mm. Los días que tengo libre, entonces me cabreo un montón. Pero bueno, en ese contexto conozco a la Trini, Y esto fue porque iba a la cuando parte de estuviste en el abajo. 95 o cuando estuviste en el 2000. No, en el 2000, yo conozco a la Trini en el 2000, Cari. Qué tarde. Porque yo cuando llego en el 96, la Trini no iba por el Camp Nou, yo iba por el Camp Nou. Y en el Camp Nou estaba la Susana, la Mora, esta que era una chunga, que era como la Manola de Madrid, no me acuerdo cómo se llamaba, otra. Mm, Habían otras chungas que se peleaban entre ellas. Entonces como que se meaban tipo perros en los territorios. Y la Trini también pues se buscaba mucho la vida con acogiendo no sé cuánto, pim pim, pam pam, trapicheo, no se lo puteaba, ella como que ha sido muy viva. Y lo mm, importante también de Trini es su intersexualidad. sí, 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 sí. Esto es importante que se reconozca los sujetos intersexuales dentro de la comunidad trans, que se haga un epígrafe de reflexión dentro de ese abanico. Es muy importante. Entonces, que además para ella como que es algo muy... Soy travesti, no cari. O sea, sí, hermana, claro, obvio, pero eres intersex. Eres, vienes del hermafrodismo, del concepto, maricón, de la piedra. Entonces, eh, eso también, no sé si, bueno, sí, creo que es importante que se identifique también esa realidad y también de dónde viene, fuera parte exactamente, que tiene un novelón, su vida, el fachorro, su padre, todo el rollo, o sea, es muy Mm, fuerte. sí, sí, sí. Sí, pues Trini, la tengo Ella, recogida, la tenemos recogida en el documento. ella hablaba de su intersexualidad. Me lo consiguió como que sí me habló conmigo de la intersexualidad y creo que también lo tenemos como recogido porque, claro, nosotros hacemos un proyecto, el proyecto se decía así, transgenerismo, sotofranquismo, recopilación de la memoria. Y lo que queríamos era, primero por un lado, porque dentro de las propias redes de comunidad nuestra teníamos sujetos en puestos que tenían una reflexión importante a recopilar. El hecho, por ejemplo, de que el Pons, el Albert Puente era el nuestro del equipo y el Pons era el otro. El Pons, su madre era enfermera neonatos en la Ujú, época de la transición, de la dictadura, o sea, mm, esta señora sí había visto cuerpos intersex y había conocido lo que era el sistema de operación, el proyecto de comida de coco, el trauma sociopolítico a estos padres recién paridos y le hacemos el coño ya. Entonces también era importante, para mí, siempre fue importante también recopilar la memoria de las compañeras y compañeros intersex. Pero bueno, esa parte no está. Pero sí que hay una pequeña reflexión también dentro del documento. pues qué fuerte. Y claro, es que yo tenía justo esta época en subidas de las que más tenía en blanco, porque ella encontré un vídeo que es un programa de televisión grabado por un neozelandés que nunca se llegó a emitir en ningún sitio porque la TV3 no lo quiso comprar, que era sobre el impacto de las Olimpiadas en el 92 y sale Trini allí y sale Trini quejándose precisamente de que las echan del Camp Nou, de que las han mandado a la zona franca donde no hay clientes, de que no están ganando un duro y de que están fatal. Y poco después de eso, ella sale allí con un amigo suyo que era del Molino, que se llamaba Freddy, que era un señor mayor también. Y poco después de eso, ella deja Barcelona, porque ya como que no es sostenible más tiempo. Ya llevaba tiempo estando muy mal, estirando como mucho el chicle, y esto es como, digamos, como la perla final. Entonces, yo no sabía que había vuelto a Barcelona después, porque después de esto ya se va a Zaragoza. Y de hecho, hay otra cosa que es ya de 2006 o por allí, que Shanghai Lily, que era, sabes si conoces Drag Queen Sí, y tal, sí, pues sí, Shanghai sí. Lily se la encuentra en un parque de Zaragoza y le escribe una entrada en su blog, cómo es, porque se queda impresionado con cómo es un personaje tan particular, ¿no? Y tan peculiar
y estaba muy mal para entonces ya Trini, pero aún vivió hasta 2020, creo, así. Entonces me sorprende Sí. como, o sea, me pregunto qué Trini es la que conociste tú en los 2000 en Barcelona, ¿no? Porque ha habido tanto. Claro, a ver, yo conocí una Trini pícara, bastante pícara. em, claro, estaba encantada con los chulazos. O sea, yo, hombre, a ver, éramos jóvenes todas, estábamos todas chulazas en ese proyecto y yo reconozco que Joan es prototipo físico, es un prototipo físico que al constructo social femenino es follable, esto hay que follárselo. Y el Mm. otro también tenía su rollazo y un paquetón que te flipa. Entonces yo les decía, os van a comer. Y hay que aprovechar eso, porque Ajá, con el cachondeo ese cantan por bulería. Entonces yo era consciente de que llevaba dos chulazos. Yo era la colega, la travesti, la hermana, sí. la que de pum pum, tía, que tenemos que hacer esto, que no sé cuánto, que pim pam. La otra, venga, estos son mis amigos, mira cómo están, claro, claro, mira qué guapos son, pim pim, tomemos algo, paliqueo, pa. Yo creaba el ambiente en Ujú. este proyecto y bueno, claro, estaban encantadísimas. La Trini rajaba por bulería, pero por bulería. Yo conozco a la Trini en el contexto ese, de que yo cuando me iba de vez en cuando a la zona de hablar con las compañeras, de buscar gente, de todo esto, mm, para, para apuntar, para manifestarnos, para quejarnos, para liarla, conocer a otras compañeras que estaban activadas, verlos también como las compas también del colectivo de transexuales de Cataluña y el otro también se reunían. Y ahí también interactuó con la Trini. Entonces, por un lado, tengo a la Trini, que la conozco como esta señora mayor, que la conozco ahí en el arco, en la parte de abajo de, de la zona de puteo de allí. Eh, de vez en cuando también en la zona del zoo, antes de que se peatonizara el zoo, porque el zoo se mete en el tranvía y te carga toda la zona de puteo de ahí, que había detrás del zoo de Barcelona, que también estaba bien la zona para currar. Eh, Y claro, en el 92 yo no estoy. En el 92 yo estoy en París, puteando. Yo estaba parlé francés, sacándole la pasta a la francesa. Y No estaba. cuando estaba ya en el Camp Nou, ¿estaba trabajando o estaba vendiendo bocadillos, condones y demás? Cuando. Uf, Porque me suena que muchas dicen que parte del apodo de la mami le venía por el tema de que estaba siempre como un de poco en la que sociedad, vendiendo cosas. porque era mayor ya para trabajar y se dedicaba a vender pues cosas, de bocadillos. ¿No? Bueno, creo que también depende de cada una cómo haya reflexionado el nombre. Para mí, mami puede tener muchos significados. Depende de. Otra teoría es que venía de que ella en los 70 interpretaba en cabaret la canción de Mami Blue, Oh, pero no sé. mami, mami. Sí. No desarrollé mucho el profundizar con ella, el por qué te llaman mami. No, la verdad es que no. Me pareció bastante lógico en tanto a ver cómo funcionaba, la manera de su corporalidad, el hecho de que al final también era muy cuidadora, en cierta Ujú. manera, también. Entonces me parecía como me encajaba bastante rápido lo de mami. Pero no lo profundicé el motivo del cual. Mm, la conozco ahí y es un momento en el que yo voy interactuando mucho con compas. Al mismo tiempo, por otro lado, estamos con prostitución, lo trans, prostitución, una época muy loca. Eh, Al final, directamente, la mami siempre me ha parecido muy entrañable, muy así. Todo el No he mundo lo llegado, dice. no he llegado a tener un nivel de profundidad, de confianza como tengo con la Nacha, por ejemplo, Mm. por otro contexto. Eh, pero sí que agradezco mucho su colaboración, la tenemos ahí. Sé de ella porque además también cuando vino aquí a Coruña fue el Pablo de Maribolleras Precarias que se le ocurrió para conseguir la residencia. Mm. Eh,
conseguí también, sé la realidad de lo que fue para ella la residencia, o sea, como cuando al volver a la residencia eliminaba todo rastro de maquillaje y de nada, y como que quería mantener un perfil bajo, jugar con su androginia en el contexto morfológico. Mm. Y esto le chocó mucho a la Majo, o sea, también Majo le propusieron hacer un mural para una organización, no sé qué, con un toque feminista y decidió incorporar a la mami, a la Trini, Ala, poniendo la Trini el motivo del porqué y se lo censuraron, pero el boceto lo tiene de lo que iba a ser el ala. mural. Le parecía importante que también no solamente que esas mujeres que han luchado y que han vuelto para luchar por la tierra, como también dentro de esa diversidad de mujeres, también había esta mujer que además de ser intersex era mujer trans y que además era intersex, se sociabilizaba como mujer trans y era una mujer que había nacido aquí y Mm, se lo tumbaron. Pero tenemos el qué boceto. fuerte. Pues me encantaría verlo, qué Creo que fuerte. deberíamos hacer una página de la clínica Y recopilando toda la información un a poco mí me dio mucha y como... rabia. La entrevistó Eva Mejuto, no sé si la conoces. No, pero Eh, si tienes el enlace me encantaría verlo. sí, lo que pasa es que ella era para un libro que se llama Memoria Diversa, porque también hacía el congreso este de Coruña, y al Ajá. final lo que queda es una cosa muy cortita, bastante reescrita un poco, no son sus palabras literales, es bastante narrativizada, digamos. Ya, ya. Que está muy bien, pero los libros de testimonios, como 10 12 testimonios, al final queda un par de páginas de ella, con fotos, que están muy chulas esas fotos, Mm. son de las últimas que se hizo, yo creo, pero yo pude escuchar los audios, Ah, sé quién es ella. sí, pero yo pude Ahora. escuchar los audios brutos de las Ajá. entrevistas, que son horas, 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 Ajá. horas. Ajá. Allí es donde ella cuenta un poco su vida entera, con incoherencias, con saltos, con tal, porque es a lo largo de varios días, pero es un documento increíble. Cari, pero eso, ella, ¿cómo se llamaba esa tía, coño? Ahora sé qué me dices. La del libro, Eva Mejuto, Eva Mejuto, la tengo que sí. tener en Facebook en algún lado. Esos audios, ¿ella está dispuesta a donarlos a la asociación, al mundo o Ah, no? pues no sé, yo se los pedí en su día para poder escribir sobre Trini, pero vamos, de todas formas, yo también he podido, para reconstruir su historia, apoyarme no solo en lo que ella dice, que al final, ya te digo, hay cosas que están equivocadas, no pueden ser por fechas o lo que sea, que es normal, porque es un señor de 80 años recordando su vida desde los años 40 hasta el 2020, Claro, claro. pero también me voy a apoyar, pues, por ejemplo, para un poco acotarlo un poco más, Vale, pues, en genial. O sea que en Televisa. cierta manera, con tu cerebro que me gusta, por lo que estoy hablando, tú ya has hecho ahí un pulío y un chiqui Y chiqui chiqui, uy, uy, qué bien, Y, por ejemplo, Carlos, yo, por yo he podido favor. ver sus expedientes de vagos y maleantes de Barcelona, de Trini, aparecen incluso sus fotos de cuando la detuvieron, que es en dos ocasiones. La primera es en el 71, Sí, sí, no sí. no la condenan, y Sí, ahí sí, se sí. ve que ella está como que tiene una estética como más andrógina y demás. Y cuando la Mm, vuelven a coger, creo que es en el 74, ya se la ve como vestida totalmente de mujer, con melena larga, etcétera, etcétera, y la condena. Y allí es sí. donde ella va a Badajoz, al centro de internamiento en Badajoz. Sí. Mismo, o sea, al mismo tiempo que acabas de poner esta reflexión, imagínate lo que ha sido el sujeto transmasculino. O sea, directamente no ha pasado ni siquiera por un censo judicial, Sí, sino por una pesquisa médica. sí, sí, Entra sí. en otro contexto de mundo, ¿no? Otro pilar de la sociedad que es el médico. Es Mm. otro tipo de juez, otro tipo de policía, otro tipo de todo. Que Y también está en la ahí, vida de Trini, porque Trini hizo la mili por contactos de su padre, no la hizo en un cuartel, la hizo en el Hospital Militar de Barcelona, y ella decía que ella intuía que parte de las razones para estar ahí, porque se quedó más tiempo después de la mili, fue porque le daban medicación, se supone que por indicaciones de su padre, para controlar pues como sus hormonas o su apetito sexual o cualquier cosa así. O sea que está todo entrelazado también en su caso. pues es que el poder que tienen las corporalidades intersex de nuestra comunidad es como es una luz que debería de tener. Yo creo Mm. que es que
creo que lo social está bueno que se reivindique, que se luche, pero creo que es importante también no olvidar la diversidad Ujú. biológica. Y silenciar esa diversidad dentro de la anatomía plural humana es, no sé,